amazónico Dr. Pío Bucetich Núñez del Prado. Nació en Paucartambo, provincia ubicada a 100 kilómetros al este de la ciudad de Cusco, sobre el río del mismo nombre, umbral entre las regiones geográficas de la sierra y la selva peruana, y por ello mismo zona de ricas raíces en las tradiciones chamánicas de ambas regiones. Criado en el seno de una familia respetuosa de las tradiciones culturales, aprendió a hablar y pensar en quechua y castellano y a sentir los apus como montañas ancestrales sagradas, Ausangate, Apucanac, Huayna, Pachatusa. Desde niño se integró a las fiestas espirituales de la Mamancha Virgen del Carmen, el Señor de Coyoriti, el Señor de Huanca, participando en las danzas rituales y peregrinajes, como también en ceremonias rituales con los Huatoc y Pacos, como más tarde lo haría con los chamanes andinos y amazónicos llamados en la zona Runamishas, Animishas y Unayas respectivamente. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Paucartambo y Cusco. Más tarde viajó a continuar sus estudios profesionales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en donde se graduó como psicólogo clínico en 1980 y posteriormente en psicoterapia psicoanalítica en 1983. Paralelamente se acercó a la tradición oriental, en la que recibió la iniciación espiritual en 1976. Desde 1983 trabaja en Perú como psicoterapeuta y psicohigienista en su consultorio particular. Al mismo tiempo ha colaborado en organizaciones sociales y en comunidades periféricas urbanas. Actualmente integra la Sociedad Peruana de Ontopsicoanálisis como miembro fundador. En 1990, mientras realizaba trabajos de autosanación con la planta maestra de la ayahuasca, se reafirma en sus raíces ancestrales e identidad espiritual y retoma su acercamiento al chamanismo andino, extendiendo su formación en la tradición médico-chamánica amazónica del río Cayali, siendo bautizado con el nombre chamánico de Netensoy, el que hace amanecer. Desde 1993 trabaja en la formación de un equipo multidisciplinario, el cual está integrando la medicina y psicoterapia modernas con el modelo de la medicina indígena para permitir, como Chacarruna, hombre puente, y como Puncurruna, hombre puerta, hacer un puente intercultural para que las personas no indígenas entiendan y accedan a la experiencia de expansión de la conciencia y aprovechar al máximo las posibilidades terapéuticas de las plantas maestras sin alterar los rituales ancestrales. Con ustedes, el Dr. Pío Bucetich. Pues buenos días, estoy muy contento de compartir con ustedes, estudiantes de psicología, tal vez de antropología. ¿Sí está? Compartir un poco, digamos, el desarrollo de lo que es la medicina indígena o el chamanismo y hacer un paralelismo con lo que es la psicología y las psicoterapias convencionales, ¿no? Como mi antecesor estaba hablando, ¿no? Y escribía sobre este símbolo, ¿no? Este símbolo en la tradición andina se llama chacana, ¿no? Viene del quechua que se llama chaca, que es puente, ¿no? Y básicamente yo quisiera comenzar, ¿no?, el conversatorio con lo que sería una comparación entre lo que es el modelo de salud para la medicina ancestral, o las medicinas ancestrales, y lo que es el modelo de salud, por ejemplo, para la psicología occidental. No sé si hay algo para abonar. Gracias. De todas maneras, para la psicología, gracias.
Para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La definición de salud es el bienestar físico, mental y social, ¿no? Es un modelo centrado en el yo y en lo que éste pueda sentir, ¿no? No toma en cuenta absolutamente nada, por ejemplo, de todo lo que implica las medicinas ancestrales. Para las medicinas ancestrales, la salud no necesariamente tiene que ver con el bienestar físico, ¿no? O mental o social, como dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, sino tiene que ver con el estado de equilibrio, ¿no? Vale decir, la enfermedad es el caos, el desorden, y la salud es la recuperación de un orden. Este orden está reflejado en este símbolo, ¿no? Digamos, entre los cuatro mundos, digamos así, ¿no? Entonces está el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Básicamente, en el mundo de arriba, o en quechua le llamamos el Hanas Pacha, está asociado a todos los procesos de arriba, los procesos espirituales, ¿no? Todos los desarrollos que puede haber a ese nivel. En el mundo de abajo está representado el cuerpo. Digamos que cuando uno logra integrar estos dos mundos con este puente, ¿no? Esta integración de estos dos nos aproxima a lo que sería la salud. Igualmente, dentro de nosotros tenemos aspectos femeninos y masculinos, ¿no? Procesos cognitivos, racionales, bastante fríos, y también tenemos procesos emocionales, procesos sensoriales. Entonces, mayormente, por ejemplo, cuando se producen fragmentaciones, ¿no? Entonces una persona puede pensar y solo pensar y no permitirse sentir, o una persona solo puede sentir y no permitirse aclarar y, digamos, definir con cierta frialdad algunas metas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una un cierto acercamiento en cuanto a los objetivos con los cuales se trabaja desde la psicología occidental y desde la psicología indígena, digamos así, ¿no? Pero igualmente, por ejemplo, puede haber fragmentaciones. Una persona puede entrar en el campo de la espiritualidad y perder contacto con la tierra, digamos, desubicarse, dejar de trabajar, etcétera, no tomar esto como una huida. Eso, por ejemplo, es un tipo de fragmentación para la medicina indígena. Igualmente puede ser una persona que satisfaga solo sus necesidades básicas, ¿no? Y olvidarse de estas necesidades de encontrar un poco el sentido a la vida, darse cuenta, etcétera, de una serie de temas interiores. Entonces también es otro tipo de fragmentación, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se busca es un equilibrio entre estos cuatro puntos, ¿no? Esto implica, por supuesto, una relación con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Una relación con el cielo, ¿no? Con el mundo de arriba, y con todo lo que implica, porque en la naturaleza también hay un género para la medicina ancestral. Por ejemplo, hay elementos de la naturaleza que tienen un género femenino, como por ejemplo la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, y hay elementos que tienen un signo masculino, por ejemplo las montañas sagradas, el rayo, etc. Pero básicamente, dentro de este modelo se han desarrollado una serie de técnicas, ¿no? Por ejemplo, desde nuestra ciencia occidental, somos una cultura con escritura, por lo tanto, los conocimientos se almacenan a través de libros y de escritos, ¿no? En el caso de nuestras culturas indígenas no ha habido escritura, ha habido algunos gráficos simbólicos muy importantes, pero propiamente no es una escritura. Por lo tanto, ellos han desarrollado técnicas muy originales de accesar al conocimiento, ¿no? Y básicamente, otra de las diferencias entre lo que es la psicología y la medicina occidentales y lo que podríamos llamar la medicina indígena es que, al igual que en todas las medicinas ancestrales, como el caso, por ejemplo, de la medicina tradicional china, la medicina tradicional ayurvédica, y hay muchas medicinas en la parte siberiana, en la antigüedad de Europa también, que plantean que en el proceso de salud y enfermedad
no solamente hay procesos psicosomáticos, ¿no?, y sociales, sino también hay procesos energéticos. Vale decir que cuando hablamos de este modelo, que es el modelo de la salud indígena, estamos hablando de que además de emociones, además de funciones físicas y de situaciones que pueda vivir la persona, hay energías. Estas energías, cuando se bloquean, producen caos, desorden, y llevan a la enfermedad. Y cuando se alinean y se ordenan, llevan a la recuperación del orden, vale decir, a que los puentes puedan establecer un equilibrio, ¿no? Entonces, básicamente, las culturas ancestrales han desarrollado maneras de accesar al conocimiento a través del manejo de la energía, ¿no?, de la energía en el cuerpo, de la energía con la naturaleza. Lamentablemente, desde la psicología aún no se ha desarrollado una psicología energética. En la medicina sí hay la medicina bioenergética. Se está aplicando, por ejemplo, las medicinas tradicionales, la medicina tradicional china, con bastante éxito en el mundo. Se ha internacionalizado la medicina tradicional de los chinos. La nuestra sigue todavía recluida, ¿no?, sigue todavía sin estudiarse, debido básicamente a que en el caso de los chinos hay una valoración de su cultura, a pesar del proceso de persecución que han tenido, ¿no?, en la época dura de la revolución cultural de ellos. Pero en el caso nuestro hay un problema de una doble moral, ¿no? Es decir, estos conocimientos son conocimientos de los indios, nada se puede aprender de ellos, es como una premisa, ¿no? Son ignorantes, es decir, podemos admirar por ejemplo, las ciudades, los restos que nos han dejado, pero no relacionamos estos restos con los que están actualmente, ¿no? Entonces, como son bastante reservados en sus conocimientos, etcétera, etcétera, simplemente tenemos la premisa de que nada se puede aprender de ellos, ¿no? Pero en realidad, en mi caso, por ejemplo, he tenido una sorpresa bastante importante, en el sentido de que después de haber hecho toda la formación y todo esto en psicología, en psicoterapia y todo, de estar trabajando en ello, he tenido una experiencia de acceso a través de lo que es la medicina indígena, y me he dado cuenta que detrás de esta apariencia hay un conocimiento bastante riguroso, bastante importante sobre lo que ellos pueden hacer por el ser humano, ¿no? Entonces es muy interesante porque dentro de lo que es nuestra ciencia, la psicología o la medicina occidental, hay algunas partes que no existen, ¿no? Porque, claro, no existen, por ejemplo, enfermedades espirituales, ¿no? Solamente nos referimos al proceso especialmente psíquico, pero felizmente se está desarrollando últimamente todo el aspecto de la psicosomática, ¿no? Que antes ni siquiera lo tomábamos mucho en cuenta. Sabíamos que las úlceras, que la hipertensión, etcétera, tenía componentes psicológicos, pero para instrumentalizar mismo en la misma terapia no funcionaba. Eran terapias muy racionalistas, ¿no? Ya sea desde el conductismo, desde el psicoanálisis, inclusive desde la Gestalt, ¿no? Como es como pensar mucho, pero no llegar al aspecto relacional. En la esencia misma de esta medicina ancestral está el aspecto relacional, ¿no? Es decir, integrar y relacionar, ¿no? Que no es todo lo que está fragmentado produce desorden, produce bloqueos y enfermedad, ¿no? Y lo que está relacionado, lo que está alineado, produce que la energía circule y que por lo tanto uno pueda recuperar su orden, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los aspectos más sustanciales en cuanto a la diferencia, ¿no? Es decir, el trabajar sobre la energía, ¿no? Y dentro de porque si hablamos de la medicina indígena o del chamanismo, hay escuelas, ¿no? Hay varias escuelas que se han desarrollado por milenios de acuerdo al lugar, a la ecología donde se han desarrollado estas culturas, ¿no? Por ejemplo, en las tradiciones medicinales indígenas de las culturas de altura han desarrollado el conocimiento de la botánica de la altura y del manejo de minerales especialmente, ¿no? Pero si, por ejemplo, hablamos de las culturas más amazónicas,
en la Amazonía, es decir, hasta para ir a la escuela, para que un niño de la Amazonía sepa lo que es una piedra, el profesor tiene que llevar, ¿no?, desde las montañas una piedra para que los niños tengan una idea de lo que es una piedra, ¿no? Porque no hay piedras, no hay minerales aquí, solamente es una tierra y plantas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, la tradición amazónica, han desarrollado conocimientos vastos del manejo de la botánica, ¿no? Mas no es así de los minerales, porque simplemente no hay, ¿no? Entonces, dentro de las plantas medicinales, ellos han logrado más o menos esta exposición, digamos, es un poco original en el sentido de que hay muchos de estos conocimientos que vamos a compartir hoy día que no están escritos en ningún lado, ¿no?, pero que sí corresponden a los conocimientos que se han ido manteniendo durante milenios, ¿no? Entonces, las plantas medicinales podríamos clasificarlas en tres. El primer nivel son las plantas medicinales de uso fitoterapéutico. Es muy vasta la cantidad de recursos medicinales que hay en la Amazonía, y en este caso, por ejemplo, hay plantas que sirven para mejorar el funcionamiento de una serie de enfermedades y de procesos fisiológicos. Por ejemplo, para problemas del hígado hay plantas maravillosas para regenerarlo, hay plantas para mejorar el funcionamiento del corazón, para incluso fortalecer el tejido conjuntivo de las arterias, de las venas, etcétera, ¿no? Pero estos recursos son plantas que tienen los mismos principios del de la fitoterapia que tienen aquí en Colombia también, ¿no? El segundo nivel de plantas medicinales son plantas, esto es sobre el cuerpo, ¿no?, sobre lo físico. El segundo nivel de plantas medicinales nosotros la llamamos plantas mágicas, y sirven para curar problemas de salud situacional, ¿no? En el caso de la medicina indígena hay problemas de salud situacional. Por ejemplo, un problema de soledad, ¿no?, es decir, de una falta de pareja, de una falta de amor, es un problema de salud situacional, ¿no? Un problema de desempleo es un problema de salud situacional. Un problema socioeconómico es un problema de salud situacional. Entonces, han desarrollado recursos botánicos para ayudar en este tipo de dificultades. Vamos a suponer una mujer o un hombre que no tenga pareja y que necesite esa necesidad vital, ¿no?, del ser humano, de amor. Entonces, hay plantas que sirven para mejorar la situación de esa persona frente a este problema, ¿no? Estas plantas mayormente se utilizan, por ejemplo, a veces como baños medicinales. Algunas de ellas se ingieren, otras se incorporan en los perfumes, etcétera. Parece que tiene como feromonas, entonces como que la persona comienza a causar un mayor impacto en el sexo opuesto, y como consecuencia de eso mejorar sus posibilidades de resolver este problema de salud situacional. Yo les comentaba el otro día que incluso hay plantas que sirven para apoyar en procesos judiciales, declaraciones ante el juez, etc. Son situaciones bastante intimidantes para cualquier persona. Entonces son plantas que se mastican y como que afloja la capacidad de hablar, y como consecuencia de eso la defensa se produce bastante exitosamente, ¿no? Hay plantas incluso para el desempleo, por ejemplo, para las entrevistas de empleo, etc. Son recursos que se han mantenido por milenios para ayudar sobre este aspecto de salud situacional, que es muy importante, ¿no? Lamentablemente a veces desde la psicología no se estudia con el debido detenimiento. El tercer nivel de plantas medicinales son lo que nosotros llamamos las plantas maestras. Las plantas maestras son plantas, como su nombre lo dice, que sirven para favorecer el desarrollo de las potencialidades del ser humano, ¿no? Vale decir, estas plantas se utilizan para curar otro tipo de enfermedades, otro tipo de heridas, ¿no? Hay plantas maestras, por ejemplo, que sirven para curar heridas del alma, ¿no?
es decir, heridas con las que, por ejemplo, los psicólogos trabajamos habitualmente. Es un complemento muy, muy importante. Pero dentro de estas plantas, son plantas que nos ayudan a accesar al conocimiento, ¿no? Y hay muchísimas, ¿no? Hay cientos de estas plantas y cada planta sí tiene una cierta función, ¿no? Una de las más importantes es la que nosotros llamamos, aquí la llaman el yagé, en el Perú le llamamos el ayahuasca, ¿no? La ayahuasca viene de dos palabras, ¿no? Aya y huasca. Aya significa energía vital, energía que no muere cuando el cuerpo muere, ¿no? O sea, que lo que sigue viviendo después de que el cuerpo muera. Y huasca significa contacto, puente, ¿no? Lo que conecta, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, aquí hay otra de las diferencias muy importantes en relación a lo que es la psicología y la medicina occidentales. Vale decir, el principio es que dentro de nosotros, por ejemplo, desde la psicología dentro de nosotros tenemos procesos primarios, procesos caóticos, tenemos locura, tenemos todo un caos, un desorden, ¿no? Definitivamente que puede ser que tengamos desorden dentro, pero si entramos un poco más profundo, tenemos lo que nosotros llamamos el núcleo de salud, ¿no? Es decir, no tenemos que inventar la salud, no tenemos que inventar un equilibrio, tratar de organizarlo de alguna manera. Dentro de nosotros existe un núcleo que nos puede favorecer el reordenamiento de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta premisa de que dentro de nosotros tenemos lo suficiente para curarnos es algo original en este sentido, ¿no? Vale decir, de alguna manera el Aya está asociado a este núcleo, ¿no? Esta planta maestra, en este caso, se utiliza para curar ya sea enfermedades o porque dentro de la medicina indígena no hay una separación entre el proceso de curación de una enfermedad y el proceso de realización o de desarrollo que tenga la persona. Son como dos etapas, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede curarse de sus síntomas y sin embargo no ha encontrado sentido todavía a su vida, no sabe a qué ha venido, no sabe qué es lo que quiere, por lo tanto todavía no está sana. Puede ser que no esté enferma, pero para lograr estar sana tiene que reordenar su vida y tiene que aclarar todos estos temas, ¿no? Entonces, para lograr eso, obviamente se necesita contactar con este núcleo interior de salud que en este caso es el Aya, ¿no? Entonces, como les manifestaba, dentro de las plantas maestras, el ayahuasca es una de las más importantes, pero hay cientos de ellas. La mayor parte de estas plantas no tienen ningún tipo de efecto psicoactivo. En el caso de la ayahuasca sí. Pero básicamente, por ejemplo, se utilizan para mejorar o para curar aspectos en 4 niveles, ¿no? El primer nivel es el nivel físico, el segundo es el mental o psicológico, el tercero es el espiritual y el cuarto es el situacional. Entonces, el ayahuasca se utiliza en las culturas milenarias, en las culturas tradicionales, para diagnosticar enfermedades. Es como un escáner, ¿no? Vale decir, el médico le da la medicina al paciente y el paciente comienza a sentir reacciones, es como un reactivo en su cuerpo de los órganos que no estén funcionando bien. Vamos a suponer que una persona tenga cálculos renales y que no sepa que los tiene. Entonces toma esta planta e inmediatamente comienza a sentir pinchazos ahí, ¿no? O sea, quiere decir como un aviso de que hay algo que está, ¿no? Que está mal allí. Puede ser, por ejemplo, que la persona comience a tener dolor de cabeza. Normalmente eso representa frustraciones y agresividad somatizada, ¿no? O sea, la migraña, por ejemplo, es un proceso de agresividad reprimida que llega a somatizarse, ¿no? Igualmente, por ejemplo, podría tener bloqueos en esta área. Mayormente esto se asocia a la depresión, a la tristeza contenida, ¿no?
A veces puede tener la persona palpitaciones, angustias, y está asociado a otro tipo de bloqueos más vinculados a lo emocional y a lo sexual, en este caso, ¿no? Y nosotros ubicamos el dolor en la parte, digamos, más sexual, ¿no? Que es la energía del dolor que tiende a sentarse en esas áreas, ¿no? Entonces, a través de esta planta se puede diagnosticar y relacionar un problema físico con su aspecto psicológico, ¿no? En algunos casos, cuando hay un problema ya más desarrollado, sirve para determinar el tipo de tratamiento que la persona pueda tener, ¿no? Igualmente también favorece procesos de reencuentro con el cuerpo, de un mejor tratamiento del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, que el cuerpo está asociado a la tierra, ¿no? Entonces, si una persona tiene unas dificultades en la relación con su cuerpo, no le va a ir bien, no va a tener suerte en la tierra, ¿no? Es un modelo relacional, donde los procesos internos y los procesos externos no están disociados. Vale decir, si la persona tiene un desorden interno, ese desorden se va a reflejar en su vida externa. Y si la persona realiza un trabajo de reordenamiento interno, ese mismo reordenamiento se va a dar afuera, ¿no? Jung, por ejemplo, uno de los expulsados de la psicología, que recién se está comenzando a estudiar, felizmente, pero yo dudo que en esta universidad todavía se estudie rigurosamente a él, porque está todavía la cosa como muy tímida en este sentido, ¿no? Él hablaba del concepto de sincronía. El concepto de sincronía de él planteaba que los procesos internos precipitaban acontecimientos externos. Una cosa muy interesante, ¿no? No era una psicología racionalista y aislativa, sino que estos procesos tenían un efecto de movilización de acontecimientos externos. Esto desde la física cuántica está mucho más explicado hoy en día, pero creo que requiere un mayor desarrollo como para que un poco sembrarles inquietudes para que esto se pueda ir abriendo, ¿no? El segundo nivel de trabajo es lo que llamamos la parte psicológica o mental, ¿no? Entonces se utiliza en términos de la psicología, por ejemplo, desde la medicina indígena, la enfermedad es un caos, ¿no? Nosotros le llamamos el caos de los tiempos, ¿no? El caos de los tiempos se refiere a los tres tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Entonces, cuando se producen fijaciones en el tiempo pasado, nosotros conocemos, por ejemplo, perfectamente desde la psicología lo que se produce: traumas que generan bloqueos y que por lo tanto generan una serie de disfunciones en la vida de la persona, frente a la relación con su cuerpo, con sus emociones, con el trabajo, con el amor, ¿no? Entonces, a través de este instrumento, que en este caso es esta planta maestra de la ayahuasca, lo que se busca es que la persona explore en su historia, en este caso en su tiempo pasado, y logre recuperar lo perdido, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una diferencia importante, porque desde la psicología no existe un núcleo de salud reordenativo para nosotros, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, en mi trabajo clínico en psicoterapia, había observado durante años cuando una persona estaba al borde de la psicosis, ¿no? Sacando elementos paranoides, por ejemplo, ¿no? Y lograba, en vez de asustarme y salir del núcleo para que la persona no se me enloqueciera, lo que hice es entrar más profundo, y lejos de enloquecerse la persona, se reordenaba, ¿no? Perdía el miedo paranoide y empezaba un proceso de recuperación. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si, bueno, en todos estos textos dice que tiene que haber solo locura, ¿no? Solo caos, y cómo esta persona cruza ese umbral y encuentra tranquilidad, encuentra, bueno, claridad, ¿no? Se siente mejor. Entonces, definitivamente, cuando tuve acceso a la medicina indígena, me di cuenta que se refiere a ese núcleo, ¿no? Entonces, lo que se busca es rescatar, ¿no? El contacto interno con este núcleo de salud y digamos, enfrentar de una manera simbólica, ritual, las fijaciones que uno haya podido tener, por ejemplo, en experiencias traumáticas infantiles, etc., ¿no? Lo importante aquí es que estos conocimientos, ¿no? Han estado siempre durante milenios, ¿no? Y se trabajan rigurosamente,
¿no? Se ayudan a los pacientes a que vayan recuperándose de estos acontecimientos. Lo que pasa es que son maneras diferentes de accesar a lo mismo, ¿no? Pueden haber también fijaciones en el presente. El tiempo presente, por ejemplo, es cuando una persona es como un papel al viento, ¿no? No tiene rumbo en su vida, ¿no? Se adecúa un poco a las personas y a las situaciones que la rodean, y como consecuencia de eso no tiene raíz y tampoco tiene metas, ¿no? Es otro tipo de fijación. Y el tercer tipo de fijación es la fijación en el tiempo futuro, que en sí son personas que están ensoñando permanentemente cosas que quieren lograr, pero nunca hacen nada por alcanzar esas metas, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, estos tres tipos de fijaciones llevan normalmente a frustraciones, a desórdenes y a enfermedad, ¿no? De hecho, que esta forma de accesar los problemas psicológicos son interesantes y tienen una serie de compatibilizaciones con la psicología, ¿no? En lo que se refiere al tercer nivel de trabajo, es un nivel muy importante, ¿no? El nivel espiritual. En este sentido, hay todo un replanteamiento profundo, ¿no? Porque si estudiamos, por ejemplo, lo que es la historia, ¿no? La historia de la humanidad, vamos a observar que en ninguna civilización ha habido una concepción de ateísmo, ¿no? El ateísmo es una invención que no tiene escasamente 2 siglos, ¿no? ¿Quiénes han inventado el ateísmo? Unos cuantos intelectuales europeos, en mi opinión bastante alcoholizados, ¿no? Y simplemente han utilizado civilizaciones en la etapa de decadencia, en esa etapa de caos, y han generalizado y han manifestado que la concepción de espiritualidad y todo esto más bien ha sido algo político para dominar a los de abajo, ¿no? Pero en general, si somos objetivos con la historia, estos principios espirituales han generado el desarrollo de grandes civilizaciones, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta todo el proceso de desarrollo de las mismas y no solo utilizar la decadencia para afirmar que nada existe, ¿no? En sí, desde que la filosofía atea ha tenido tanto éxito, ¿no? Los ancestros se han convertido en bárbaros y salvajes, y los ancianos se han convertido en estómagos, y todo lo material se ha convertido en el nuevo Dios. Definitivamente que desde la medicina indígena hay una mayor sabiduría en este sentido. Tenemos menos miedo a ser espirituales, tenemos más respeto por todo lo que eran los mitos antiguos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, en este sentido, hay toda una posibilidad de replanteamiento de lo que es la naturaleza humana. Una sociedad sin mitos es una sociedad hueca, una sociedad que va a tener cada vez más miles de adictos a las drogas, ¿no? En definitiva, en este sentido, a nivel espiritual, es un problema muy grave, ¿no? Y desde la medicina indígena lo que se busca es recuperar la noción, digamos, de cordura frente a la naturaleza humana. El ser humano, más que un animal racional, es un animal mágico, es un animal que necesita tener una noción de trascendencia. Cuando la pierde la esencia misma, porque animales racionales hay muchos, pero animales que tengan la noción de que después de muerto hay algo que sigue viviendo, eso ya estaba inscrito, por ejemplo, en la era de piedra, en la época de las cavernas, en la era de hierro. Se han descubierto objetos rituales con este propósito. Lo que quiere decir que tantos años de evolución en las civilizaciones, desde las más primitivas hasta las más evolucionadas, siempre han tenido esta noción básica. Y que de alguna manera intentar decir que todo esto era una creación humana y que no tenía ninguna función y que estas culturas eran salvajes, es bastante ideológico, es muy poco científico. En definitiva, ¿a qué voy? A que este problema de la concepción espiritual de las civilizaciones, el fundamento espiritual de las civilizaciones, es un concepto esencial en todas ellas. En el caso del Perú, se están descubriendo civilizaciones con una antigüedad mayor a los 5.000 años, o sea, mayor
más antiguas que la supuesta migración de los europeos por el norte. Estas civilizaciones han tenido gran nivel de desarrollo y estaban basados en la noción de lo sagrado. No se han encontrado armas, pero sí se han encontrado como templos, lugares rituales, etc., ¿no? A lo que voy es a que creo que es uno de los aspectos más importantes de nuestras culturas ancestrales, y que desde la psicología, si no se replantea esto, pienso que el trabajo va a ser bastante árido, largo, tedioso y poco eficaz, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es muy importante porque hay muchas enfermedades que no existen para la psicología ni para la medicina occidental, y para la medicina indígena sí. Hay enfermedades espirituales, por ejemplo, ¿no? Estas enfermedades, por ejemplo, las adicciones, son enfermedades espirituales que tienen componentes psicológicos, sociales, pero que en esencia tienen un fondo espiritual. Y desde una perspectiva ateísta es muy difícil resolverlos. Ese es uno de los motivos por los cuales desde la medicina indígena hay por encima de un 90% en algunos casos de recuperación de tratamiento de adictos, y en la medicina y en la psicología occidentales es exactamente inverso, ¿no? Tienen un 90% a veces de fracaso, ¿no? Entonces, de alguna manera hay, por ejemplo, depresiones espirituales desde la medicina indígena, ¿no? Y desde la psicología y la medicina occidentales, estas depresiones se encasillan a veces en depresiones endógenas o otro tipo de depresiones. A lo que me refiero es de que los conocimientos ancestrales en este sentido son más respetuosos de la naturaleza humana, del principio de las civilizaciones y también del tratamiento a los pacientes, ¿no? Entonces, en este sentido, a nivel espiritual, por ejemplo, a través de estas vías de curación, uno puede llegar a percibir que dentro de nosotros hay como un núcleo de equilibrio, de paz. Y en este sentido, por ejemplo, Freud fue extremadamente soberbio, porque para él, por ejemplo, el nirvana de los budistas y el autismo de una esquizofrenia catatónica eran lo mismo. Es absurdo. No, un nirvana en un budista o una experiencia mística de un místico cristiano no lo psicotizó, no le generó paranoia, estuvo mucho más estructurado que antes. Hicieron grandes obras los místicos, de acuerdo a su época. Y sin embargo, el prejuicio ideológico fue tan extremo que el proceso catatónico y el proceso místico los ha encasillado en el mismo punto, sin ningún tipo de verificación ni estudio profundo del tema. Creo que en este sentido, sobre todo lo que son los procesos espirituales y el efecto en la salud, falta mucho desarrollo, hay mucho temor aún. Digamos que la psicología en sus principios tiene muchos fantasmas y muchos miedos. Es decir, la necesidad de ser aceptada por la ciencia de la época, ¿no? La física mecanicista y toda esa época, era tal que dejó de lado el ser humano y la historia de las civilizaciones para ser aceptada o adoptada como ciencia. Creo que en sus mismos orígenes hay un problema de esta naturaleza. De todas maneras, desde la medicina indígena sí existe este nivel y se trabaja rigurosamente en el trabajo clínico con ello, ¿no? Y el cuarto nivel de trabajo es a nivel situacional. Yo había desarrollado un poco el nivel situacional al hablar de las plantas mágicas, pero evidentemente hay situaciones de vida que pueden influir en el proceso de enfermedad o salud. Les decía, por ejemplo, un problema de soledad y falta de amor, un problema de desempleo, un problema político, por ejemplo, donde una persona pierda a un ser querido, etc. Son problemas situacionales muy graves y que desde la perspectiva de la medicina indígena también tienen tratamientos muy específicos y muy eficaces. Me gustaría poder recibir preguntas, intercambiar opiniones. Creo que sería bastante valioso a estas alturas. A nivel de traumas, generalmente, ¿cómo lo trabajan? Por ejemplo, cuando hay traumas psíquicos hay que evaluar bien la dimensión de los mismos y básicamente aquí yo creo que es una cuestión de, porque desde la medicina indígena no existen enfermedades, ¿no? Es decir, por ejemplo, dos casos de depresión, uno se trata con un tratamiento totalmente distinto y al otro con otro tratamiento y ambos se curan, pero si ambos se tratan igual,
Es decir, no nos guiamos tanto por los síntomas, sino por el proceso mismo del individuo, ¿no? Entonces es un poco difícil la respuesta aquí. De todas maneras, lo que se hace es preparar a la persona, ¿no? Vamos a suponer que el trauma ese ha inscrito a la persona en la tristeza, en que ello le llamamos el yaqui, ¿no? Lo que se diría una depresión, ¿no? Entonces esa falsa inscripción ha bloqueado a la persona en la relación con su ser, o sea, con su núcleo de salud, ¿no? Entonces se establece como una batalla simbólica. En el ritual mismo la persona se prepara para enfrentar sus fantasmas, sus enemigos, que en este caso es la tristeza y lo que lo entristeció, los acontecimientos traumáticos que lo entristecieron. Entonces es una batalla donde la persona tiene que vencer al adversario y recuperar el contacto con lo que previamente al trauma tenía inscrito, que normalmente es pues la alegría, la espontaneidad, es decir, el proceso emocional, racional, corporal, integrados, ¿no? Digamos que el modelo de salud, como lo tiene dentro, entonces el trabajo consiste en enfrentarlo de una manera como una batalla y luego recuperar este elemento esencial que sería de salud, ¿no? Como hablas de enfermedades espirituales, quisiera saber si hay algún fundamento, como desde el occidente, un código moral en la religión, lo que es la dualidad de bueno y malo. ¿Existe algo que me determine en qué grado sobrepaso la línea de que estoy sano o no lo estoy? Es interesante la pregunta. Al hablar de las enfermedades espirituales, por ejemplo, hablamos de las enfermedades, por ejemplo, en el caso de una cultura basada en el ateísmo, que es un injerto absolutamente artificial ante la naturaleza humana, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso podríamos ver que una enfermedad espiritual, por ejemplo, es una persona que no le encuentra sentido a su vida, que tiene como un vacío, ¿no? A veces tiene componentes psicológicos paralelos que hay que trabajar desde la psicología, no es excluyente, pero a ese nivel, por ejemplo, hay un vacío, ¿no? Y ese vacío se cura cuando la persona va encontrándose a sí misma y va encontrando, digamos, su camino, ¿no? Vale decir, esta segunda parte de la pregunta respecto a los códigos morales, estos códigos morales tienen una fuente ontológica, ¿no? Es decir, si uno se rige a los códigos escritos, es muy árido y muy difícil realizarlos, ¿no? Y mayormente, por ejemplo, una distorsión, una enfermedad espiritual muy grave se llama fundamentalismo. Es decir, cuando se sustituye el contacto interior con el ser por un intermediario, por ejemplo, un líder religioso o de cualquier naturaleza o político también, entonces en este caso se obedece ciegamente a la voz externa. Entonces, al hablar de códigos morales, son códigos externos, impuestos o puestos de alguna manera, ¿no? Sobre todo si son extensos, estos códigos son bastante represivos. Mayormente, en el contacto interno que la persona tenga, por ejemplo, con el ser, hay algunos principios muy básicos morales, que son naturales. El principio por la vida de uno, el principio por la vida de otro, el principio por el respeto a la libertad de pensamiento del otro, y de que esta diferencia no genere conflicto ni luchas, ¿no? Entonces hay principios básicos a ese nivel de convivencia y de sociedades que, además desde ese punto interno, nace un respeto a la naturaleza. Es increíble que desde la psicología no se tenga escrito que la naturaleza hace bien a la salud mental y que un contacto con la naturaleza tiene un efecto sobre el bienestar de la salud mental. Pero eso es lo que ocurre y es algo obvio para nosotros. Desde la medicina indígena es un aspecto esencial el reconectarnos con la tierra, con las plantas, con los animales, con lo que llamamos hoy la ecología incluso, ¿no? Entonces, de hecho, más que son culturas que no han tenido códigos muy grandes, 2 o 3 principios morales, y el resto se hace por vía energética, digamos, ¿no? Cuando se hace contacto interior, de ahí van haciendo principios de respeto, principios de aceptación, de convivencia, de sociedades mucho más pacíficas, ¿no? Sí. Desde lo ancestral, ¿cómo se toman los sueños? ¿Como un método, una forma de curación o como un puente para llegar a esa curación?
Desde la perspectiva de la medicina indígena, los sueños a veces son más importantes aún que la realidad, porque son mensajes del alma de uno para que uno mejore o se advierta de determinados temas. Estos temas incluyen, por ejemplo, el aspecto inconsciente, pero exceden a él, no solamente implica ello, ¿no? Entonces, y además, la diferencia en relación a la cultura nuestra, al trabajo onírico con los sueños, es que el trabajo con los sueños desde la perspectiva indígena es mucho más rico y además que tiene un elemento pedagógico, vale decir, un elemento, un mensaje para que la persona cure determinado problema o para que la persona desarrolle y amplíe en determinada otra parte de su vida, ¿no? Había otra persona por allí y después allá, ¿no? ¿Nos podría ilustrar, por favor, cuál es el papel que tiene hoy los taitas, herederos de la cultura de las plantas mágicas, frente al uso que le está dando la psiquiatría en procesos de tratamiento de pacientes? Y a la vez nos podría, de alguna manera, ilustrar qué está pasando con aquellas personas que están haciendo uso de esas plantas mágicas sin el debido consentimiento de los taitas. Es una pregunta excelente y en relación a esto, lo importante es que estas plantas en sí, como nada, ¿no? Nada es medicinal en sí. Le damos un uso medicinal, ¿no? La sustancia no es en sí medicinal. Y en el caso de las plantas maestras, de estas plantas, el riesgo es muchísimo mayor aún, porque el caso de la ayahuasca, por ejemplo, a nivel energético abre a la persona, ¿no? Es decir, he encontrado algunas personas aquí que han empezado a usar estas plantas como sustancias. Y esta persona, por ejemplo, manifestaba que tenía un gran respeto por las culturas ancestrales. Yo le dije, usted es un hipócrita. Usted dice que respeta, pero les escupe. Lo más importante de estos conocimientos, lo más importante de esta medicina son los conocimientos y las técnicas que se han desarrollado durante milenios para hacer que estas plantas sean medicinales. Desde la psicología o la psiquiatría podemos apoderarnos de ellas y empezar a utilizarlos en procesos de psicoterapia. Y no es eso. Sería un gravísimo error. Desde la farmacología quieren envasar estos productos y empezar a administrarlos y hacer negocio con ellos. Sería un gravísimo error. Sería un error más. Es decir, una muestra más de que lo que queremos hacer es quitarles lo que consideramos valioso a los indios y dejarlos como salvajes. En definitiva, estas personas han tenido formación muy superior a la nuestra de las universidades, porque un proceso de formación en chamanismo es el doble de una carrera profesional universitaria como mínimo. Por lo tanto, si uno está utilizando esta sustancia sin el haber sido preparado para ello, es un riesgo gravísimo, ¿no? Y uno de los problemas que complica esto es el hecho de que para poder ejercer la medicina indígena no hay algún tipo de autorización, ¿no? Y en segundo término está la transculturalidad, que es el tema que decía. Mayormente los taitas y toda la tradición indígena milenaria, por ejemplo en el caso de la medicina amazónica, tienen un organismo que está habituado a la ingestión de esta medicina. Como consecuencia de eso toman grandes dosis. Y cuando vienen a otra cultura, ellos hacen lo mismo. Entonces, al final la sesión se convierte en una sesión de purgación intestinal, ¿no? Es decir, diarrea y vómitos. Entonces, también hay un problema de transculturalidad, porque estos mismos taitas en su medio manejan el instrumento mucho más eficazmente. Entonces, no hay esta adecuación intercultural del modelo, y esto también dificulta. Y finalmente, el tercer punto que limita bastante esto de la interculturalidad es que nosotros, en términos espirituales, somos la cultura primitiva, digamos la cultura de las cavernas, ¿no? En cambio, ellos saben perfectamente sus símbolos, el símbolo de sus sueños, de sus visiones, y tiene un efecto automático integrador para ellos. Para nosotros, a veces la experiencia se vuelve algo psicodélica, porque no tenemos idea de nuestros propios símbolos. En el caso de las culturas indígenas, la interpretación, el trabajo interpretativo es una ofensa. Es como intentar en este momento borrar estos gráficos
lo único bonito del gráfico es el que ha hecho mi antecesor, porque yo soy un pésimo dibujante, pero borrar y tratar de enseñarle las 5 vocales, ¿no? Sería un insulto para ustedes enseñarle las 5 vocales en este momento. Para un indio, para un maestro indio, interpretar a una persona es eso, es tratarlo como un ignorante, como una persona, es como insultarlo. Como consecuencia de esto, los maestros indios no interpretan ni hablan. Entonces la persona que tiene acceso a esta posibilidad, en mucho porcentaje queda en el aire, no sabe el significado mismo de sus contenidos, ¿no? Y no hay un interpretador, que en el caso de la psicología es una de las funciones nuestras. Entonces hay varios problemas ahí, ¿no? Y creo que son problemas sin resolver algunos de ellos, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, es un caso raro, un poco especial, que después de haber tenido acceso a toda esta formación universitaria y todo esto, me haya podido aprender, ¿no? Todos estos procesos internos de desarrollo de ellos. Entonces como que puedo hacer el puente, pero lamentablemente somos muy pocos. En la mayor parte, por ejemplo en el caso del Perú, se están queriendo aprender de Europa y los Estados Unidos. A nadie se le ocurría en su sano juicio intentar aprender de los nuestros, ¿no? De los que han estado aquí antes que nosotros, y también su sangre está en nosotros, ¿no? No sé si he respondido la pregunta o ha quedado algo pendiente. No, obviamente, además, porque es que el tema es muy complejo cuando estamos de alguna manera presenciando la diseminación, en este caso en Colombia, hacia la ciudad. Entonces surge cualquier cantidad de... Yo alertaría a esto, porque definitivamente es un mal uso y puede ser, más allá de que la experiencia sea agradable o no, de hecho que no es, porque ¿qué pasa con el viaje, por ejemplo, si no toma en un contexto? Puede volarse mucho hacia arriba y perder contacto con su cuerpo, o sea, querer tomar y tomar y tomar, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es enfermarse para la medicina nuestra. Igualmente, por ejemplo, puede tener una experiencia muy dura, entonces cerrarse nada más en su situación material, entonces puede enfermarse más, ¿no? Porque lo que hace medicinal esto es justamente todas estas técnicas que se han desarrollado por milenios. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Creo que advertirlo, diseminar de que esto tiene grandes riesgos si no se hace con una persona autorizada. Y por otro lado, también advertir que hay gente que está utilizando y está negociando con esto de una manera inescrupulosa a costa de la salud, ¿no? El problema es que desde la psicología y la medicina occidental simplemente esto se niega, no se estudia rigurosamente y no se asume que esta medicina puede dar grandes respuestas a muchas enfermedades y muchos problemas de salud de la humanidad actualmente. Entonces hay una tendencia o a banalizarlo, como lo que usted está manifestando, o en todo caso a reprimirlo, pero creo que tenemos mucha dificultad para rescatar las raíces. En el caso de los chinos ha sido más fácil, ahora su medicina está en todo el mundo. Pero en el caso nuestro creo que es un problema de doble moral y de un poco no asumir claramente el valor de nuestras culturas ancestrales y la función vigente que puede tener de sus conocimientos, ¿no? Tenemos una atrás y después aquí. Sí, exactamente. Y claro que no es como, desde las culturas indígenas no es como una filosofía, una idea, sino es una fuente de energía. O sea, tienen formas muy prácticas, muy concretas de accesar a él. Y cuando se hace contacto, ¿no?, con el Munay, en fecha se llama Munay, entonces la energía fluye con uno y las fragmentaciones se van, ¿no?, rompiendo. Entonces hay una experiencia como de unificación, ¿no? Y de alguna manera la base de la curación no está tanto en curar el síntoma, sino en crear condiciones del ser humano para que se pueda dar el reordenamiento interno, ¿no? Digamos que en términos, si tuviera que hacer un gráfico, sería como una serie de círculos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que cuando el ser humano nace, ¿no?, tiene dos posibilidades, ¿no?
nace y mayormente tiene la tensión de necesidad, ¿no? Por ejemplo, el hambre, el frío, etc., ¿no? Esa tensión de necesidad puede tener una experiencia de satisfacción. Esa experiencia de satisfacción lleva a la persona a un nuevo equilibrio, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que esa tensión de necesidad no tenga una experiencia de satisfacción. Y si no tiene una experiencia de satisfacción, se produce una experiencia de frustración. O sea, la frustración se comienza a agudizar. Esa frustración va entrando en una cadena. Entonces, la primera capa del mapa es la agresión. La frustración produce agresión. Esa agresión puede ser desplegada hacia los otros o hacia uno mismo. Si es hacia los otros, se daña a otras personas. Si es hacia uno mismo, la segunda capa se llama culpa, ¿no? Si la tendencia agresiva hacia uno mismo se masifica, entramos a la tercera capa, que se llama pena o depresión, ¿no? Tristeza o pena. Y si entramos un poco más, está el miedo, que es otro de los fantasmas más terribles, ¿no? Y lo que está más en el centro es el dolor, ¿no? Todo esto tiene su historia en cada persona. Y en el medio está el ser. Entonces lo que se busca es, en el caso de la psicología, por ejemplo, se intenta hacer un trabajo de reestructuración sin esto, elemento central. En el caso de la medicina indígena, hay un elemento básico dentro de nosotros que puede darnos la clave del reordenamiento. En este caso es el contacto interno con el ser, con el Munay, ¿no? Y cuando se produce el reordenamiento, este círculo, por ejemplo, que está aquí, es como el hueco de la energía, ¿no? Que, por donde le llaman causa y puri, ¿no? Que es una forma de accesar al conocimiento, como les decía inicialmente, a través del manejo de la energía, ¿no? No sé si habría alguna pregunta. Va a estar unos días en Bogotá, está haciendo trabajos con ayahuasca, medicina para las personas que quisieran recibirlo. Ahora apunto la dirección en el tablero, carrera 9ª 8128, ahora anoto los teléfonos y en Suezca va a estar el fin de semana para los interesados. Muchísimas gracias. Es todo minúscula, lo que pasa es que tengo una pésima letra. No he tenido un buen aprestamiento. No tuve muy buen aprestamiento. Donde nací no había buenos profesores, eran todos indios, entonces van a disculpar, es todo minúscula, ¿eh? Ni guarao, sí. ¿Es desde aquí, tío Buche? No, Es un nombre nada más. Pero Este es el correo, este es el... Yoga Tierra en sitio, carrera 9ª 8128. Teléfono 314-482-2412. Grupos que vayan de la Universidad Cooperativa tienen un descuento si quieren comunicarse con aquí con Miguel Gaviria.